Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla la profesora Silvana López, profesora de Historia. Hoy día vamos a hablar sobre la sociedad civil y su participación. ¿Ya? Por lo tanto, la idea es reconocer distintas formas de participación de la comunidad. Bueno, antes de comenzar, como siempre, em, dar el espacio para hablar sobre el COVID-19. Espero que sus familias se encuentren bien, ustedes, sus más cercanos. De a poco vamos a estar conociendo a personas más cercanas a nosotros que lamentablemente van a estar contagiados o contagiadas. Esperemos que sea el menor de los casos y que sea lo más ligero posible. Y bueno, y obviamente una forma de agradecimiento a todos estos, comillas, superhéroes, como lo han llamado, em, los doctores, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, las doctoras, los paramédicos. Pero yo quiero recalcar que no solamente ellos, sino que todo tipo de población que independiente de que no tenga un diploma profesional, aunque no haya ido a la universidad, también es importantísimo. Por ejemplo, el que retira la basura, por ejemplo, el micrero, el que tiene que manejar el transporte público, o sea, incluso el delivery, que antes lo veíamos como, no sé, o tenía una carga social bastante baja, pero ahora es importantísimo. Gracias a él, la economía se está activándose o por lo menos se mantiene. Por lo tanto, al fin y al cabo, era una especie de honra hacia ellos, hacia cualquier tipo de superhéroe que tiene que salir de su casa, lamentablemente, para trabajar por nosotros, ¿ya? Bueno, comenzamos. Ya, entonces, se pone de pie, esto usted obviamente tiene que pensarlo como si estuviéramos en la sala de clase o simplemente siéntase identificado. A ver, a todas personas que participó de actividades extracurriculares. Por ejemplo, el año pasado sí participó en talleres, en clubs, por ejemplo, hizo fútbol, estuvo en el grupo de taller de arte del colegio o de su comuna o de su barrio. Ya. A ver, otra persona quizás pensó que el año pasado se movilizó, bueno, este o el año pasado se movilizó por alguna demanda actual. Por ejemplo, contra la AFP, no sé, contra, por ejemplo, la violencia o contra la homofobia o el Día de la Mujer, ¿ya? Cada uno ahí es libre, ¿cierto?, de pensar y acordarse de lo que al fin y al cabo se ha participado o no. Discutió, ¿cierto?, con familia o en la escuela sobre la contingencia actual. Quizá hubo algún grupo, un taller, o habló sobre en algún grupo con respecto a tal tema que usted estaba en contra o a favor, etcétera. Si participó en alguna organización social, por ejemplo, en Greenpeace, en alguna ONG, etcétera. Si está, por ejemplo, en la junta de vecinos, etcétera. Estoy al tanto de la organización estudiantil de mi escuela o alguien quizás pertenece a algún grupo del centro de estudiantes quizás, en donde obviamente está al tanto y hace una participación mucho más activa. Ya. La participación ciudadana solamente a veces se habla con respecto a ir a votar. No, yo participo porque voy a ir a votar por mi alcalde o por el presidente y listo. Y no es así. La participación ciudadana es todos estos ejemplos que yo estoy dando. Ya usted está participando de forma activa, ¿ya? Independiente que sea un taller, independiente que simplemente sea un debate en alguna sala escolar. Da lo mismo, pero ya está participando, ya está entregando su opinión, ya está, al fin y al cabo, manifestándose, que es muy importante, ¿ya? Em, Vamos viendo. A ver, la participación ciudadana en la democracia chilena. Ya, en primer lugar, esta es como la base de lo que habíamos hablado. El principio de soberanía popular, es decir, el poder reside en el pueblo. ¿Ya? Nosotros estamos bajo una república democrática, por lo tanto, el poder va a recaer en el pueblo y en este caso, para elegir a su representante, la población tiene que votar, ¿cierto? Y de ahí va a salir un presidente electo que va a durar ciertos años determinados porque luego se va a cambiar. ¿Por quién? Por el mismo pueblo. La existencia de una constitución como norma superior estricta y rígida, ¿ya? Recordemos que independiente de los gobiernos que existan, sabemos que hay, al fin y al cabo, una constitución
que se va a manejar, que va a establecer sus leyes, sus normas y que nadie está sobre esta constitución. ¿Ok? Solo los ciudadanos escogen a sus representantes, ¿ya? Es decir, nadie se puede autoproclamar alcalde, presidente, gobernador, no. En este caso, las personas, ¿cierto?, que son elegidas por la población, por la ciudadanía, tanto como lo que yo mencioné, los concejales, los diputados, los senadores, el presidente, el alcalde, etcétera, no se pueden autoproclamar, ¿ya? Jamás. Siempre son elegidos por los ciudadanos en cierta época de votación y sufragio en Chile. La separación de poderes, obviamente, sin que uno pudiera invadir o interferir en la esfera de otro. Sabemos que hay 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, son independientes entre sí, ninguno está sobre otro, y cada uno tiene una función y un rol en específico, ¿ok? La existencia de una pluralidad, estas alternativas son los partidos. Ya, es decir, que en una democracia, aparte, ¿cierto?, de todo lo que mencionamos, existe la diversidad de partidos políticos e ideologías, ¿ya? Es decir, cada uno, al fin y al cabo, puede estar en un partido político si quiere, con la ideología que le apetezca, ¿ya? No, nadie está regularizado o contrario a esto. Por lo tanto, una participación ciudadana, ¿cierto?, bajo una democracia se está dando en Chile, por lo menos en la forma teórica, ¿cierto?, como lo estamos viendo ahora, se da, existe, se desarrolla, ¿ya? Aunque sabemos que eso no es solo lo que uno puede hacer. Recordemos siempre, o sea, la votación no solamente es como yo puedo ir a participar, sino que también puedo hacerlo con las miles de formas que mencioné antes. Ya. Entonces, el sufragio electoral y los plebiscitos. El inciso segundo del artículo 15 describe la forma en que se utiliza el sufragio en Chile, ¿ya? Las elecciones periódicas y los plebiscitos que la Constitución establece. Por ejemplo, hay un plebiscito constitucional para resolver una discrepancia entre el Poder Ejecutivo y Legislativo respecto a alguna forma. Entonces ahí se forma una especie de agrupación en donde se intenta regular la situación y listo. Incluso hay un plebiscito comunal. Es una consulta en materias como inversión específica, modificaciones de plan regulador, lo que sea. Entonces, por ejemplo, si yo vivo acá en la comuna de Ñuñoa, em, y hay un plebiscito comunal, solo las personas, cierto, que tengan residencia en Ñuñoa pueden ir a votar porque el alcalde quiere saber si su población está dispuesta a invertir en una plaza pública, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como es netamente de la comuna, nosotros vamos a votar por eso. ¿Ya? Bueno, obviamente este sufragio electoral y el plebiscito se da y se iba a dar, sabemos, ¿cierto?, en abril con el plebiscito con respecto a la Constitución, que es algo sumamente legal, em, que se cambió claramente por el coronavirus y que lo más probable es que se dé en octubre. Bueno, obviamente depende del contexto al fin y al cabo. No sé si se va a dar en octubre o se va a dar en abril el próximo año, pero sabemos que prontamente va a haber un contexto de forma totalmente democrática en donde va a haber un posible cambio a la Constitución, ¿ya? En donde, de nuevo, la participación ciudadana, ¿cierto?, es la base de. Bueno, otra forma de participación ciudadana, esta es voluntaria, asociativa, altruista y no lucrativa. ¿Qué significa una ONG? Estas organizaciones no persiguen fines de lucro, es decir, no van a recibir dinero extra para ellos. Si yo pertenezco a una ONG, no me van a pagar un sueldo por estar en una ONG, por ejemplo. Y se movilizan en temas de interés público. Trabajan en distintas áreas, por ejemplo, la infancia, derecho a la mujer, medio ambiente, derechos humanos, empleo, seguridad ciudadana, juventud, entre otras materias. Están presentes en la mayoría de las comunas del país y algunas de ellas tienen presencia internacional. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en una ONG como Greenpeace, ¿qué sucede? En este caso yo puedo acceder, ¿cierto? Soy una activista medioambiental, voy a dar charlas, entrego panfletos, en mis redes virtuales yo hablo sobre lo preocupante que es Greenpeace. Perfecto, entonces ya funciona una área que es sin fines de lucro y una temática específica que es el medio ambiente, en este caso y los animales, ¿cierto? Por ejemplo. Es totalmente voluntario, a mí no me van a obligar a hacerlo. Y así hay muchas, por ejemplo la UNICEF, en donde se preocupa quizá de los derechos de los niños, o muchas agrupaciones de ONG actuales que tienen que ver con respecto a los derechos de la mujer, en este caso al feminismo, entre otras cosas, ¿ya? Por lo tanto, usted es libre también de participar como ciudadano en distintas ONG, las que quiera, con la temática que a usted le llame la atención, claramente.
Ya, en este caso, otro movimiento social es súper importante. Son agrupaciones de personas, ¿cierto?, que se organizan para desarrollar una acción colectiva, una movilización, en pos de un objetivo o movimiento de cambio social, o para llamar la atención de la autoridad y la opinión pública sobre algún fenómeno social concreto que les aqueja. Bueno, en Chile, ¿cierto? Desde el mejor ejemplo que yo podría dar en este momento es, obviamente, claramente es el tema de del estallido social de octubre, ¿cierto? En donde hubo unos movimientos sociales enormes, ¿cierto? Que desde octubre hasta diciembre, enero, fueron potentes, fueron sumamente importantes para, en este caso, la historia de Chile. Fueron movimientos sociales en donde quisieron llamar ¿cierto? A llamar la atención de la autoridad, de exigir ciertas soluciones, tenían unas quejas, tenían al fin y al cabo unos motivos, una problemática que querían solucionarla. Y obviamente fue una acción colectiva. Niños, mujeres, hombres, adultos mayores, de todo tipo, ¿ya? Aquí en este caso este movimiento social no significa que es solo, por ejemplo, a cierto tipo de población, sino que fue totalmente amplia y obviamente con un gran número de población, o sea, casi 250.000 personas marchando en la Alameda, qué sé yo, no es menor. Eso fue un movimiento social enorme, por eso también se le denominó estallido social, ¿ya? Bueno, aquí un ejemplo claro, los movimientos, ¿cierto?, de mujeres principalmente, en donde se desarrolló una corriente feminista importante desde el año pasado, o sea, desde mucho antes, pero el año pasado también se vio potente en ese aspecto. Características de los movimientos sociales. Ya, por ejemplo, un movimiento social no son jerarquizados, ¿ya? Tienen alto grado de informalidad. Hay un vocero o vocera, pero eso no quiere decir que sea el líder. Todos, al fin y al cabo, por ejemplo, van a querer algún tipo de participación, no se van a tomar acciones o medidas del vocero, ya, de ahora en adelante no vamos a hacer nada más esto. No, es siempre preguntado a la base, a todos. Principios irrenunciables. Las demandas son monotemáticas, ¿ya? Principalmente el movimiento AFP, el movimiento feminista, contra la homofobia, etcétera. Aunque obviamente el estallido social fue un mix de todo, porque se acumularon muchísimos movimientos sociales en uno, ¿ya? Y son autónomos, se aceptan que militantes de partidos integren movimientos, ¿ya? Es decir, aquí no es como, no, tú perteneces a ese partido político, por lo tanto no puedes acceder acá. No, son totalmente libres de acceso, ¿ya? Que eso también es fundamental. Bueno, la nueva forma de participación juvenil, ¿ya? En 1990 se popularizó la consigna no estar ni ahí. Por ejemplo, graficada en la inscripción de los registros electorales, sumado a la automatización de la inscripción. ¿Qué consecuencias trajo? Ya. A ver, por ejemplo, en la época de los 90 se dio mucho que la población juvenil no estaba, como dice el concepto, no estaba ni ahí con participar en política o ser una voz importante de la participación ciudadana. Entonces los registros electorales bajaron porque muchas personas no se comenzaron a inscribir para votar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en Chile actualmente hay un cambio generacional importante en donde Facebook, Twitter, Instagram, como dice acá, la generación milenio cambió. Ahora, si bien quizás todavía se mantiene una alta tasa de participación política cuando se trate de ir a votar, el sufragio, pero en Chile hay una alta tasa de participación juvenil en redes sociales, es enorme. Y es actualmente la tribuna en donde se desarrollan los reclamos, las quejas, las problemáticas, entre otros. La generación milenio. En Chile es altamente tecnológica, ¿ya? Esto se expresa en que un 91% de los encuestados asegura que la tecnología les sirve para romper las barreras del lenguaje, pero también en que el 89% indica que les ayudaría a encontrar empleo, ¿ya? Y un 76% afirma que no, que sirve, perdón, para incrementar sustancialmente las oportunidades para todas las personas. Por lo tanto, esta generación milenio es la nueva forma de participación política y ciudadana en Chile, ¿ya? Que no es menor, o sea, ahora sobre todo con todo lo que está pasando con la pandemia, ya la gente no puede ir, por ejemplo, a Plaza Italia o a la Alameda a marchar. Entonces, una forma, ¿cierto?, de participación que se está dando actualmente en esta época globalizada tiene que ver con el uso de las redes sociales y, por ejemplo, cuál hashtag se va a desarrollar y a quién van a culpar o quizá, bueno, la funa llamada, entre otras cosas, ¿ya? Por lo tanto,
Si bien todavía hay una baja participación política en tema de sufragio, pero sí en las redes sociales ese es totalmente un boom, ¿ya? Está full, donde ya no hay miedo quizás, es mucho más fácil de crear una cabina de forma virtual. Bueno, aquí hay unos ejemplos claros, ¿cierto? De la Diego Portales, en donde habla sobre cierta participación. Por ejemplo, un 36% señala haber asistido al último año en una actividad destinada a proteger el medio ambiente. ¿Ya? Por lo tanto, la participación debido a estas redes sociales se ha aumentado, porque ahora, por ejemplo, si yo no iba a un lugar, yo no me enteraba. Pero ahora, con las redes sociales, se puede dar que al fin y al cabo todos nos vamos a enterar de todo. ¿Ya? Porque la información está en esta nube gigante que es Internet y se va a masificar y se va a explorar y va a poder llegar a cualquier tipo de población. Otro ejemplo. Seguido por un 29% que indica haberlo hecho en una tarea destinada a mejorar la calidad de vida de los demás, ¿ya? Un 28% en el mejoramiento o mantención de algún espacio público, ¿ya? Alguno participó, por ejemplo, en hacer un huerto en su barrio o pintar un juego de una plaza o quizás pintar una pared, etcétera. Un 19% en proteger los derechos de los consumidores, ¿ya? Eso es súper importante porque, por ejemplo, si tuve algún problema y el CERNAC no me va a ayudar, por ejemplo, yo puedo incluso funar a alguna empresa, qué sé yo, y muchas personas se van a sentir identificadas. Entonces, también es importante que por ese medio están sacando la voz. Un 18% en promover los derechos de los homosexuales, importantísimo, ¿ya? Antes era un tema totalmente tabú, discriminado, y que ahora, gracias a esto de las redes sociales, se ha masificado y al fin y al cabo ha hecho que la discriminación baje, y espero que siga así. Un 27% señaló haber participado en alguna actividad realizada por organizaciones estudiantiles, importantísimo. Ahora los estudiantes secundarios están teniendo una participación enorme que hace mucho tiempo que no se veía, por lo tanto es importantísimo ese dato. Un 17% lo hizo en juntas de vecinos y organizaciones que en general la junta de vecinos para los jóvenes no es tan atractivo, e incluso un 14% en grupos religiosos, que no es menor. ¿Ya? Por lo tanto, la sociedad del conocimiento ahora genera cualquier tipo de participación, pero es virtual. Ahora yo voy a participar en algún foro, voy a ver alguna encuesta, voy a crear, no sé, un Twitter o un tweet a través de un hashtag, entonces yo creo mi opinión al fin y al cabo, es súper importante, sobre todo ahora que estamos en el contexto de coronavirus. Ya, entonces, en síntesis, la participación ciudadana, cierto, es importantísima, no solamente la vamos a ver en el plebiscito, en el sufragio, que no es menor, ya, yo siempre, usted siendo ciudadano, cierto, en esta República Democrática, un deber, el primero, cierto, es ir a votar, no es menor, hay una alta tasa de jóvenes que no van y por lo tanto usted tiene que sacarla clara, totalmente. Pero la participación ciudadana no solamente es eso, es a través de una ONG, a través de movimientos sociales, a través de las redes virtuales, o sea, es un sinnúmero de opciones y oportunidades en donde usted de forma voluntaria puede acceder y estar en un grupo que obviamente que le llame el interés, si esa es la idea. Si a usted le interesa el medio ambiente, perfecto. Si a usted le interesa el veganismo, perfecto, vaya. O otros temas claramente de interés todavía, el feminismo que se está dando de una forma gigante, sobre todo en Chile, bueno, a nivel mundial, pero en Chile sobre todo. Por ende, lo invito a eso, al fin y al cabo participe de forma ciudadana, consciente, responsable, respetuosa, por supuesto, pero es importante dar la opinión, investigar, informarse sobre ciertas situaciones, porque hay gente que, sobre todo en redes virtuales, que se da que habla y habla y habla y no sabe mucho de la información. Quizás es el momento ahora de acceder a la información, investigar y ahí opinar, ¿ya? Ya, chiquillos, ahora pueden realizar la guía número 10. Cualquier duda, por favor, al mail. Chao, que estén muy bien.